Estimados amigos, buenas tardes. Hoy es 27 de febrero. Es la segunda exposición que hacemos con la otra campana este año y nos vamos a referir como temas generales, que lo he dividido en dos subtemas parciales. En principio, la criptoestafa argentina y la guerra social, y en la segunda parte, el nuevo reparto del poder mundial, lo poco que se puede decir en estos momentos de alta incertidumbre y confusión en este aspecto. Es poco lo que se puede transmitir en esta situación. Ustedes saben que estamos siempre en la misma línea de actualizar la situación nacional e internacional desde la perspectiva del nacionalismo y de la cosmovisión tradicional del catolicismo. Y el primer tema relacionado con la criptoestafa argentina y la guerra social, la he a su vez subdividido en otros puntos para separarlos definidamente. En principio tenemos la cuestión de la estafa y el escándalo mundial con el meme coin patrocinado por el presidente Milei. Yo no voy a referirme a todos los aspectos que ya desde hace 15 días son reiteradamente repetidos en los medios de comunicación, en la televisión, en los medios gráficos, etc. Me voy a referir desde la perspectiva política, espiritual y moral, es decir, frente a qué estamos esencialmente. Ya inclusive en el canal TV1 hay otros expositores que han entrado en detalles y han hecho un ordenamiento, una presentación ordenada de este problema. Luego me voy a referir a la guerra social, a la intensificación de lo que yo llamo la guerra social y que los medios de comunicación y la partidocracia llaman la inseguridad. Y finalmente el tercer punto es expresar nada más que mi sorpresa, porque en estos 15 días que han transcurrido no oí ningún comentario sobre la afirmación que he hecho en la exposición anterior, en el video anterior, en el número 35, en la cual hablé sobre que la emisión monetaria, a mi entender en ese momento, era 3 veces superior a con la que había terminado el gobierno de Alberto Fernández el año pasado. Y como el mismo señor Milei, en el proyecto del presupuesto que envió al Parlamento y que al final entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento no se dignaron a tratar, y estamos en segundo año consecutivo sin presupuesto, ahí estaba especialmente agregado por el proyecto del Ejecutivo, del que emitía sin autorización del Congreso debía ir preso. Y acá hubo una emisión sin autorización, no explicada oficialmente todavía, que ofrece algunas dudas.
y a algunas interpretaciones que se pueden prestar equívocos. Por eso me sorprende que nadie haya hecho comentarios en los grandes medios de comunicación del sistema y del régimen de dominación a las cuales estamos sometidos. Nadie se ha mosqueado, nadie ha dicho esta palabra es mía, sobre un problema tan delicado y sobre el cual el presidente Milei puso el máximo esfuerzo en llevar su batalla contra la inflación. Parece que nadie quiere hablar de esto. Bueno, vayamos al tema. A la estafa, al primer desarrollo del primer punto. A la estafa y al escándalo mundial con el meme coin, patrocinado, no solamente difundido, sino que patrocinado por el presidente Milei. Sin el patrocinio, sin ese lanzamiento, fue un lanzamiento lo que hizo, de la meme coin por parte del presidente Milei, no hubiera habido escándalo, no hubiera pasado nada porque eso hubiera fracasado rotundamente. Él fue y constituyó la figura central para que eso se haya consumado. Así que comenzamos con estas afirmaciones para desechar de prima facie todos los comentarios estúpidos que hacen algunos por los medios de comunicación tratando de justificar o de minimizar la intervención del presidente de la Nación en una estafa de alcance mundial. Algunos dicen que son 100 millones de dólares y otros dicen que supera los 300 millones de dólares. Acá todavía no se sabe nada porque la justicia es extremadamente y sospechosamente lenta y todo se centra o se tiene esperanza en que este misterio lo devele la justicia norteamericana o las instituciones norteamericanas. La responsabilidad del presidente Milei en el CryptoGate es ineludible y los hechos son desconocidos solo por los indiferentes o los prestadores voluntarios e irresponsables de confianza y yo agrego de esperanza. Los dadores voluntarios de esperanza, esta esperanza inacabable en una gestión de gobierno que, a mi entender, ya está haciendo agua desde hace varios meses. Pero no se dan, y hay muchos, más de la mitad de la población argentina, que no quiere darse cuenta de la situación grave en la que se encuentra el país en términos económicos, financieros y en todos los temas, en todos los planos, en todos los ámbitos. Constituye un paso en falso, un error no forzado, autoinfligido, el del presidente desde el momento en que el presidente Milei, en uno de sus habituales arrebatos de audacia, decidió promocionar decididamente, porque lo hizo decididamente, no con titubeos, decididamente, el lanzamiento, vuelvo a repetir, el lanzamiento, y ahí tendría que estar en la placa, tendría que haberlo resaltado con letra amarilla para que se distinga, el lanzamiento de la criptomoneda Libra en su cuenta de X. El escándalo, por supuesto, no para de crecer. Todos los días hay alguna novedad. Desde hace 2 semanas. Tiene consecuencias imprevisibles y confirma que su accionar, el del presidente Milei, es coherente con su
acendrada y confesada convicción de topo, exactamente, sí, un topo que opera desde el interior del mismo Estado con la misión de destruir al Estado Nacional argentino, porque esa es lo que él mismo se ha calificado como un topo y cuyo objetivo es la destrucción del Estado Nacional argentino. A pesar de la paradoja, loca paradoja, inaceptable paradoja, y que yo no puedo entender cómo el presidente de la Nación no se da cuenta que está violando el principio más elemental de la lógica, el de no contradicción. Siendo él la cabeza del Estado argentino, se ha fijado como objetivo precisamente destruir el Estado que preside. Yo no sé qué hace como presidente todavía. No sé para qué. Bueno, para qué él mismo lo dice. Él vino a destruir el Estado argentino. Me pregunto, esta operación del CryptoGate o de la falsa o esta criptomeme, esta operación de estafa, ¿es parte de la destrucción del Estado argentino? ¿Entrará dentro de los ítems para destruir al Estado argentino? Normalmente cuando un Estado se quiere destruir, desde adentro o de afuera, lo primero que se empieza a erosionar es el valor de la moneda, el valor del dinero. ¿Estamos frente a un caso como este? ¿Está el presidente erosionando voluntariamente el valor del dinero del peso argentino? ¿Está destruyendo con eso? ¿Comienza a destruir la economía argentina? Bueno, miren, ustedes tienen en este slide siguiente lo que presenta Forbes en su tapa el 25 de febrero, que traducido dice el escándalo de las criptomonedas en Argentina, el robo más grande de la Argentina. El presidente Javier Milei enfrenta una investigación por fraude luego de promover una criptomoneda que colapsó en cuestión de horas, evaporando miles de millones de dólares en valor. Esto lo dice Forbes, no es el diario local, no es un diario local de la capital argentina de Buenos Aires. No está esto no lo dice La Nación, no lo dice Clarín, no lo dicen los principales diarios de las capitales de provincia. Los dice uno de los principales medios de comunicación económica financiera del mundo, Forbes. Se lo muestro especialmente para aquellos que ya me atrevo a decir, con un grado alto de imbecilidad, todavía ponen en duda que esto sea una estafa o que haya acá habido un intento de estafa. Otro, y con esto corono, porque más que esto es probablemente no haya, me refiero al The Economist, reproducido por el diario Río Negro el 25 de febrero.
Esto ustedes lo están viendo, lo dice el mismo Forbes, y dos tapas más abajo, ustedes tienen lo que dice el Clarín y lo que dice Página 12. Sí, no dicen otra cosa que es una estafa esto, que ha sido una estafa, que se ha consumado una estafa en la cabeza y por el patrocinio del presidente de la Nación. Es The Economist el que dice. Es el Clarín y es Página 12. Ahora, ¿cómo hay que hacer entender a la gente? ¿Cómo habría que hacerle entender? ¿Qué se puede medicar para que abran el entendimiento? Bueno, creo que no hay. Cuando el espíritu está encapotado, está cubierto y es invisible por el humo negro que lo impide, y evidentemente no hay muchas soluciones hasta que eso se disipe, que a veces lleva mucho tiempo, mucha sangre y muchos sacrificios para el pueblo que sufre esta desventura. Continuamos entonces, habiendo visto estos ejemplos. En el próximo slide, señor director. Un presidente ejerce su cargo y funciones a tiempo completo y no part-time, como pretendió diferenciarse el señor Milei el día lunes pasado cuando fue entrevistado por el periodista Johnny Viale. Trató de desentenderse de su responsabilidad diciendo que él no actuó como presidente, que actuó como un civil, como un particular, como un empresario, que estaba en una cuestión propia de una actividad distinta del Estado, privada, no estatal. No solo no entiende, el señor presidente no entiende el principio de no contradicción, que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, sino que acá vuelve con otro, debe tener un grave problema lógico en su cabeza el señor Milei, además de varios otros. Pero este es uno, es claro, ¿cómo no puede asumir que el que preside la nación argentina, que es él, es también el que presentó el lanzamiento de la criptomoneda, Libra? Y encima le puso Libra, que es el signo preferido del sistema financiero en su historia, porque fue la moneda inglesa dominante durante casi un siglo o más de un siglo. Bueno, acá hay otra falla en la estructura del pensamiento del señor Milei. No entiende el principio lógico de no contradicción. La justificación que esgrime de que su promoción se trataba de una iniciativa vinculada a la producción y trabajo es una burda mentira, porque el meme coin que presentó no es un activo adecuado para promover algo vinculado con la producción y el trabajo. No es adecuado. No es el instrumento. No es un instrumento para eso. Para ese fin, sino que constituye un elemento esencialmente especulativo,
Efectivamente, este meme coin que lanzó el presidente Milei es un instrumento financiero especulativo, esencialmente especulativo. No puede tener otra aplicación que la especulación. Y es para especular. Y es precisamente, es el rey de los instrumentos de las criptofinanzas. Por lo tanto, es un blef y absolutamente falso que con ello se pretendía incentivar, entre comillas, como ustedes lo ven en la placa, el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. Pero ¿cómo va a ser eso si eso no es un instrumento con esa finalidad? Eso se ha hecho para especular, es esencialmente especulativo. ¿Cómo se va a pretender fondear pequeñas empresas y emprendimiento con algo que es propio de la timba de un casino o de un juego de póker, de un juego de azar? ¿Cómo se va a hacer? Seguimos. La operación se auspició y se involucró, que auspició y que involucró a Milei y a su gobierno, es una típica estafa virtual. Es una típica estafa virtual. Bueno, realmente estamos rodeados por la necedad, por la incompetencia, por la irresponsabilidad, por la falta de conocimiento amañada, porque no creo que le falte conocimiento para que en su intimidad reconozca que este es un instrumento financiero y de las criptofinanzas esencialmente especulativo. Pero bueno, hay millones de personas que todavía se debaten en una supuesta duda o en una supuesta esperanza de que no sea lo que se dice hasta que la benemérita justicia de acá o de Estados Unidos demuestre que efectivamente hubo dolo o delito en esa operación de lanzamiento patrocinada por el presidente de la nación argentina. Y acá la culpa no la tiene solo el señor Milei, la tiene más de la mitad de la población argentina que se obstina en tener estas creencias estúpidas, imbéciles, que no admiten el más mínimo razonamiento. Yo diría que ese sector muy grande de la población argentina es más responsable que el señor Milei, porque está alejado del problema y tiene una perspectiva mejor para juzgar los hechos. Salvo que esta población argentina esté dominada por tarados, que es probable también, ¿eh? Y es así como el rey quedó desnudo. Desde hace 14 días que el rey está desnudo, pero nadie lo quiere ver desnudo y él mucho menos, no se ve a sí mismo desnudo. Está desaparecido, eso sí, pero no se ve desnudo, parece. Y el más del 50% de la población esperanzada en su pureza y virtud cree que no lo ve tampoco desnudo, está bien vestido, no hay ningún escándalo acá. Hay que saber esperar, hay que saber traer las pruebas, hay que esperar que los jueces hablen. Mire si van a hablar los jueces en la Argentina, que es el peor de los poderes del Estado. Lo que Milei y sus asesores pensaron para escapar de la pésima situación en que se encontraba
la entrevista planeada con Jonathan Viale a través de Canal TN, a su vez, en lugar de encontrar un resquicio que le diera algún tipo de amarre, algún tipo de explicación, al contrario, se convirtió en un delirio peor. Esa entrevista fue un delirio, fue un desastre. Sobre el llovido mojado, el señor Milei y sus asesores, toda esa banda que estaba alrededor de él. En el momento en que daba la conferencia o la entrevista a Jonathan Viale. La sorpresiva intervención del señor Santiago Caputo para corregir, supuestamente corregir, o limitar los dichos públicos de Milei, certificó la ya muy dudosa legalidad de la operación del criptogate Libra, del presidente tecno-optimista, como él mismo se calificó. Esa entrevista, al contrario, y la interrupción e intervención de un asesor que creo que no tiene nombramiento real, concreto, como funcionario del gobierno y del Poder Ejecutivo, confirmó la verdad de este desastre. En síntesis, según expertos, la criptomoneda Libra, promocionada por el presidente Javier Milei, pertenece al universo de los activos digitales diseñados para generar dinero a su creador utilizando la imagen de una figura pública y la credulidad de sus seguidores. Es decir, es similar a un esquema Ponzi. Es decir, reitero, es una estafa. Habrá que preguntarse para quién quería o para qué quería generar ese dinero el señor Milei, el presidente Milei. Para esto que él aduce no sirve, no sirve. ¿Para qué quería hacer eso? ¿Era para incrementar su patrimonio personal? ¿Habrá sido para eso? ¿Habrá sido juntar o reunir dinero para financiar las elecciones que se aproximan de medio término en pocos meses adelante? Podría también haber sido obtener dinero de esa ganga y no pasar como un chorro o ir a robar, como dice, o se le atribuye a la presidenta Cristina Kirchner, la chorra, como decían, que por el tema por el cual parece que ya tiene las 2 condenas y supuestamente sería afectada por la aplicación de esta nueva ley que fue aprobada como una burla el mismo día en que se consumaba esta estafa de alcance mundial por parte, en cabeza del presidente de la Nación, Argentina, el señor Javier Milei. Bueno, a lo mejor quisieron tener dinero para la campaña, ya que no son muy decentes y no van a robar del erario público. Bueno, vaya a saber cuál es la finalidad real por lo que se organizó esto. Por amor al arte, yo les aseguro que no. Por amor al arte, no. Acá hay una intención que no la sabemos todavía cuál es y que esperamos que algún día tal vez se devele.
Bueno, para no dejar en solitario al señor Milei, le presento a alguno, su socio más íntimo en esta empresa de estafa, que es Hayden Mark Davis, de nacionalidad norteamericana, con algunos antecedentes no muy buenos en el patrocinio y en las operaciones con estas criptomonedas de este tipo de naturaleza. Esa es la primera foto y esta es la que ustedes están viendo ahora, es la segunda foto que se sacó en otro lugar y en otra oportunidad. Ahora, en ambas fotos, me llama altamente la atención, me extraña el aspecto del rostro del presidente de la nación, que a pesar de haber sido en lugares distintos y probablemente en oportunidades o con días o horas de diferencia, la cara del señor Milei es extraña, está prefabricada o retocada. Yo quiero creer que eso, no sé si eso puso así esa cara, una cara extraña, o eso se ha retocado después para que tenga otra apariencia. No entiendo cuál es el objeto de no salir naturalmente como es su rostro, su cara a diario, normalmente. Bueno, parece que acá, en fin, no tenemos muchas explicaciones y a mí no me alcanza la imaginación para entender de qué estaba posando en ese momento con el señor Davis, que se presenta, parece ser, de una forma natural en ambas fotografías, tomadas en lugares distintos probablemente, y también probablemente en tiempos diferentes. Pero bueno, vaya a saber qué extrañas cosas se le ocurren al señor presidente. Bueno, vamos a hacer acá un alto presentando el tema que nos va a ocupar en segunda instancia. Como yo se lo había anticipado, el segundo tema era la guerra social e inseguridad. Es decir, desde hace muchos años, desde 1997, que estoy dando vuelta alrededor de este tema, tratando de demostrar que la inseguridad, que la guerra social, que la inseguridad es solo una manifestación, una de las muchas manifestaciones de la guerra social. Vuelvo a repetir, la inseguridad es solo una de las manifestaciones, de las varias manifestaciones de la guerra social. Lo que nosotros realmente estamos viviendo, por lo menos desde 1993 o 94, que empecé a trabajar sobre este tema, no es un problema de inseguridad exclusivamente y excluyentemente. Es un fenómeno de guerra social que se ha mantenido inalterable por más de 25 años y que sigue perjudicando y carcomiendo la solidez y la estructura de la sociedad argentina. Bueno, yo no sé, eso no lo han querido entender ni los políticos, ni la partidocracia, ni los llamados especialistas en seguridad, ni los especialistas en comunicación social,
ni los periodistas no lo entienden. Es un misterio, hay una obstinación por no entender que estamos frente a una guerra social y que el tratamiento de esa guerra social es multidisciplinario. Una de esas disciplinas es la seguridad, o lo contrario a la seguridad, la inseguridad, la falta de seguridad. Es uno de los, digamos, una de las manifestaciones de la guerra social. Tal es así que en el año 2014 yo presenté en el suplemento de Patria Argentina número 197, que ustedes están viendo, si lo puede agrandar le agradezco, señor director, que están viendo en este momento, 2014, vuelvo a repetir, en el boletín del Centro Cívico Patriótico número 197, que era un anexo o un suplemento del diario Patria Argentina, que lo comencé a dirigir y a editar, o continuar editando, recibido por parte del señor Elías Rafia. De ese diario salía como suplemento la idea de sacar un folleto o de algunas páginas más con temas específicos que exigieran alguna extensión para su desarrollo. Bueno, este es el boletín que tengo disponible, también en forma electrónica, así que ustedes podrán pedírmelo si tienen alguna necesidad de ello y quieren interiorizarse, porque ahí he tratado de resumir todo lo que se ha publicado hasta el 2014 en Patria Argentina a este tema de la guerra social y su relación directa con la inseguridad. Ya volvemos entonces, introducido el tema, entramos al desarrollo de esta cuestión. Gracias. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estimados amigos, entramos de lleno a tratar, intentar brevemente desarrollar esta cuestión de la guerra social y la inseguridad. Las medidas y soluciones adoptadas en el transcurso de más de 25 años por todos los gobiernos
y por todas las organizaciones sociales o relacionadas social o políticamente con lo público, fueron inocuas o absolutamente ineficaces. No sirvieron para nada, no solucionaron nada, no aliviaron nada. Al contrario, todo ha empeorado, a pesar de que supuestamente se han dedicado a eliminar esa famosa inseguridad. Lamentablemente, lo que, no sé si se, a lo mejor cuantitativamente, sí puede haber más instrumentos para reprimir el delito y más capacidades, pero no se ocuparon de todos los otros factores que se presentan en la guerra social y que llevan a la inseguridad. Entonces la alimentación y el crecimiento de la intensificación de la inseguridad hoy es casi inaguantable, insoportable. ¿Por qué? Porque los factores que contribuyen a que eso siga viviendo y acrecentándose, que es la inseguridad, nadie los ha tocado, nadie se ha ocupado. Vivimos en el progresismo alegre, a nadie le importa, ya se va, algún día se va a terminar, como dicen los argentinos, decimos, uno al final termina recurriendo a esas malas representaciones de la realidad. Cada vez que llovió paró, y bueno, y esa es la explicación científica experimental que da la gente en sus necesidades y obcecaciones. En general la gente se pregunta, ¿por qué no se acierta en la solución? ¿Por qué no se encuentra la solución a este problema de la inseguridad? ¿Por qué no hay resultados favorables? Y por el contrario, la situación empeora y ha empeorado y ahora estamos en el extremo ya de la insoportabilidad de esta inseguridad. ¿Qué es lo que impide detener o frenar este flagelo que azota a toda la sociedad argentina en todas las latitudes? En las ciudades, en el campo, en los pueblos, en todas las latitudes. Vivimos inseguros permanentemente. Las casas se han transformado en fortificaciones militares, con alambradas de púas ya de alta sofisticación y que los militares utilizan mucho porque son muy caras, o en rejas, o en obstáculos naturales que exigen mucha construcción. Es que no puede haber solución o no puede solucionarse la crisis o el problema mal llamado de inseguridad porque se falla en reconocer las causas, es plural, no es una sola la causa de la inseguridad, son las causas, fuentes u orígenes de la misma. Todo es plural, causas, fuentes, orígenes. Es decir, las respuestas son ineficientes, son inadecuadas, son equivocadas, porque no se ve el problema en su conjunto. Se aísla como en un tubo de ensayo y se pretende solucionar eso. Se han gastado cientos o miles de millones de pesos en cámaras, en dispositivos electrónicos, en esto, en aquello, alarmas, teléfonos, detectores, patrulleros. Nada ha servido para detener este flagelo. Pero nadie le hace cargo a nadie.
Ayer nomás vi una señora que había perdido un hijo protestando físicamente y con algún grado de vehemencia y violencia frente a la municipalidad o a la gobernación de la provincia de la municipalidad de La Plata y frente a la casa de del gobernador o la casa de gobierno también de la provincia de Buenos Aires en La Plata. Una señora vestida de negro que decía que había perdido un hijo también no ayer ni en estos días, sino en un pasado reciente y que estaba descontrolada. Obviamente no hablaba bien de ningún tipo de autoridad, ni nacional, ni provincial, ni municipal, ni de nadie, ni de los políticos, ni de los medios de comunicación también. Bueno, fíjense este slide que le estoy mostrando, este gráfico, que dice, el saldo de 2013 hay una muerte cada 2 días por la inseguridad. Estos conceptos los he publicado y los he usado en el 2013-2014. Esto es de 2013, no lo encontré ahora, lo tengo desde el 2013. Fíjense, hay una muerte cada 2 días por la inseguridad. Bueno, no sé cuántas muertes habrá por día hoy por la inseguridad. Ahora se ha sumado que las muertes que hay normalmente parecen atroces, abyectas, como la que pasó con esta chiquita Kim, que fue asesinada hace 2 días y que fue enterrada en el día de hoy. La inseguridad no es un fenómeno aislado, sino una de las formas en que se exterioriza o manifiesta la guerra social. No es un simple problema de corrupción, de ineficiencia policial o de falta de mano dura, como dice y reitera hasta el cansancio la señora ministra de Seguridad, la señora Bullrich. Del abuso de los jueces en la aplicación en las doctrinas garantistas o abolicionistas, eso de la puerta giratoria de los juzgados. Aunque todos y cada uno de estas cuestiones, de estos factores que he nombrado, que no son todos, sino algunos, y que están escritos, que ustedes los tienen ahí, aunque todos ellos contribuyen a su existencia, a la existencia y a la intensificación de la inseguridad. Estos factores y actores considerados aisladamente como causas de la guerra social conducen a soluciones equivocadas, porque se los trata, se los considera y se los estudia aisladamente, como si fuera en un tubo de ensayo. Un virus o un microbio en un tubo de ensayo. Miren este otro gráfico. Este es un gráfico de la pobreza en Argentina, que publicado lo tomé en el año 2021. También lo tengo desde el año 2021, cuando la pobreza era del 42% y la indigencia el 10,5%, en plena pandemia, diríamos. Porque acá la gente se olvida del problema de la pobreza. Y las consecuencias espirituales, morales, de conducta, de carácter, y en la formación cultural de la gente que tienes sobre la gente, especialmente sobre los más chicos, primero sobre los niños, después sobre cuando crecen son como adolescentes,
y después ya cuando son jóvenes, porque el proceso cultural no termina en sexto grado, no termina en quinto año o no termina al recibirse un diploma de profesional. Eso no termina de formarse culturalmente una persona en esos estadios, en esos logros personales, los que van llegando. El proceso cultural abarca mucho más años. La cultura también es un problema. Todo lo que hace a la formación cultural es un condimento que influye sobre las causas y condiciona para mal en la inseguridad cuando no hay preocupación, cuando no se corrigen los graves errores, los desatinos que se pasan por los medios de comunicación y que se repiten diariamente, varias veces por día, no diariamente, varias veces por día o muchísimas veces por día. En alguna medida, si ustedes se fijan bien en este gráfico, la guerra social reemplaza en alguna medida al fenómeno de la guerra subversiva de los años 60 y 70. Y lo predominante en este fenómeno de la guerra social son los impulsos, los vicios, las tendencias más viles y primitivas de la naturaleza humana. Y ahí tienen ustedes un listado. La envidia, el egoísmo, el resentimiento, el odio social, el nihilismo, el ocio vicioso improductivo. Es decir, el ocio vicioso y el ocio improductivo, porque hay ocio para el vicio y hay ocio improductivo para la nada. El hecho o el estado de que ni estudia ni trabaja, eso es parte del condicionamiento del ocio. Si ni estudia ni trabaja, ¿qué hacen? O está en una actitud practicando un vicio, o está en un estado de improductivo de no hacer nada. Es una planta que respira, bebe, come y hace sus necesidades. No hace nada. Pero donde es decisiva la influencia es la psíquica y las conductas y las actitudes de niños, hombres, jóvenes, y después de hombres ya adultos, es la influencia decisiva que tienen los medios de comunicación social y que exacerban el consumo material. Si lo pone un poquito más grande, un minuto más, porque son dos temas que es muy importante. Los medios audiovisuales, especialmente las televisiones o los canales de cable, el teléfono celular, las PC, las computadoras, las tablets, etcétera, etcétera, todo lo que sea portátil y portable por niños, jóvenes, hombres, ahora muy usadas estos últimos 5 o 10 años, eso están viendo todo el día y normalmente la televisión, todo lo que es visual, electrónico, visual, empezando por la televisión, de cable, de canales de aire, o
de YouTube, etcétera, etcétera. Normalmente pasan propaganda que exacerba el consumo material. Es decir, hay varios millones de personas que durante las 24 horas del día están viendo televisión. No tienen otra distracción, no tienen otra ocupación que ver televisión. Donde están las propagandas, la propaganda excita el consumo, favorece la publicidad y es parte de su, digamos, de su negocio, hacer publicidad de productos de consumo. Y de esos millones de personas que ven, que están varias horas por día consumiendo eso, que no es algo material, pero sí ven los productos materiales que se exhiben y se reproducen, y la mitad de esa población, casi hoy, entre marginales y pobres, eso es más del 50% de la población, están viendo cosas que desean y que nunca pueden consumir porque no les alcanza el dinero ni siquiera para comprar uno de esos productos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Consumen la excitación de lo que les gustaría comer, de lo que les gustaría tener, lo que desearían usar, de lo que le satisfaría utilizar como ropa, como modelos de presentación personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tienen con qué. Entonces usted está dando estímulos al alma, a esa alma que ve, le está dando estímulo de cosas que nunca va a tener acceso, o que si tiene acceso lo tiene 1 o 2 veces o 3 por mes, y que es muy contadas ocasiones, en muy contado tiempo, y que por supuesto no le da ningún tipo de satisfacción. No estamos hablando ya acá de cosas mayores, de incitaciones o sexuales o seductoras o de ese tipo, porque bueno, ya eso de suyo cabe que si lo otro para promocionar productos, publicitar productos, eso lleva a una carga de deseo para mucha gente, la mitad de la población argentina, que no lo puede alcanzar, no lo puede tener porque no tiene trabajo o el trabajo que tiene no le da la suficiente capacidad económica para acceder a esos bienes, y ahí en esa cabeza se están produciendo, digamos, esos impulsos de los que yo hablaba recién. Pero esto se multiplica por 1000 o 10.000 si en ese ocio vicioso se consumen drogas. Bueno, eso, porque ya la droga, sin necesidad de que opere sobre la mente, ya la droga, el hecho de consumirla y el momento placentero que algunos creen tener durante minutos o algunas horas, ya nada más que eso, el obtener ese momento placentero, ese periodo placentero de 15, 20, 30, 1 hora, 2 horas, ya el solo hecho necesita dinero para comprarla. Para tener eso nada más, no para lo que resulte de su imaginación con la carga de la droga encima y todo lo que produce su mente y que no lo puede satisfacer y que la única forma de satisfacerlo es sacándole a los que tienen algo más que lo que tiene él, que es poco o nada. Por eso este cartelito que ustedes ven, que está en rojo, todos esos sentimientos, esos impulsos
de envidia, egoísmo, resentimiento, odio social, nihilismo, etc. Todo eso, que es una convulsión que la mente tiene en esas situaciones de ocio vicioso e improductivo, de los que ni estudian ni trabajan especialmente, es respecto a los que tienen algo más, no solo porque son ricos, sino que tienen algo, un poco más. Y ahí sale la necesidad del robo. Primero para comprar las drogas, después para darse alguno de esos satisfacciones que ven y quieren alcanzarlas en algún momento, alguna vez, de vez en cuando, que son estimulados por los medios de comunicación social. Bueno, yo sé que entender esto es muy complejo, porque me van a decir, no, pero ¿qué quiere usted? ¿Una dictadura? No, no quiero una dictadura. Pero, ¿cómo se sana eso? ¿Cómo se cura eso? Sí, yo sé, se cura primero que no haya pobres, ni gente necesitada, ni gente ya en la miseria, miserable. Pero eso no es posible hacerlo rápidamente. Eso lleva mucho tiempo. Hay que crear trabajo, hay que crear empresas para que haya trabajo, etcétera, etcétera. Eso es un proceso largo. Por eso la inseguridad no es el único fenómeno. No, la guerra social tiene estos condimentos de los cuales estamos hablando. La mayor parte de esos son culturales, espirituales, morales, educativos, ejemplares. Entonces, esto no es tan fácil solucionar, no es tan rápido. Y por eso que debe tratarse en conjunto todo esto. En un conflicto, la guerra social es un conflicto social complejo, en la que intervienen múltiples causas, factores y actores económicos, culturales, educativos, sociales, psicológicos, de comunicación, jurídicos, políticos estructurales e incluso de inexistencia del poder nacional soberano. Y me falta agregar algo a este listado, breve listado que tiene este párrafo. Hay que incluir los factores religiosos, que no está incluido acá. Tienen que incluirlo, porque es parte, porque la religión educa a las personas dentro de límites morales, espirituales, relacionados con el bien y el mal. Si usted no tiene ninguna referencia sobre el mal en ningún minuto de sus 24 horas de vida, en el día de hoy, de mañana, de pasado, y así sucesivamente, y estamos mal, es porque se ha borrado de la mente y del alma de los hombres, de millones de mujeres y hombres, se les ha borrado la existencia de Dios. Y sin Dios, señores, discúlpenme, me he cansado de repetir, trato de no cansarme, porque esto es lo primero que no debe cansarse uno, es de repetir de que sin Dios no hay mal, porque el mal es la ausencia de Dios. Y si no se habla de Dios, si Dios no está en la referencia en el día, en la hora o en un periodo del día, quiere decir que los hombres, las almas que están alrededor nuestra, no tienen referencias ni al bien, y por supuesto, si no tienen referencia al bien, no tienen referencia a lo que se le oponen, que es el mal. No se le opone. El mal es la ausencia del bien. Si no se habla del bien, ¿cómo se va a saber del mal? Díganme, explíquenme.
Es una situación, la guerra social es una situación global, no un fenómeno aislado, que debe ser atacada globalmente. La inseguridad es solo una consecuencia, no la causa de la guerra social. Constituye la exteriorización de la guerra social. A lo mejor el hecho más evidente, más doloroso, porque ahí se presentan los heridos, los muertos, los violados, los secuestrados, etcétera, etcétera. Es lo más duro, porque afecta directamente ya al hombre en sí mismo, y mujeres, niños o jóvenes. En parte resulta también de la aplicación de las doctrinas jurídicas garantistas y abolicionistas. Acá la justicia tiene una grave y casi total responsabilidad, porque tampoco ve esto, tampoco ve estos componentes que hacen y son causas múltiples de la guerra social. En fin, señores, esta es muy difícil de que lleguemos a una visión en 1 hora y 15 o 1 hora y 20. Solamente les señalo estas consecuencias de todo lo que he hablado, para no decir conclusiones, a ver si se entiende más, en forma más directa. Es muy difícil determinar hasta qué punto un proceso de guerra social es una situación aislada, sin conexiones exteriores, producto de una situación particular de un país determinado, y cuándo sobre estas mismas bases el conflicto social comienza a ser incentivado o manipulado por poderes privados o potencias extranjeras para alcanzar sus propios objetivos políticos o estratégicos de dominación sobre el país que se trate. Esas son las llamadas diseño de estrategias de tensión, porque todo esto, la guerra social, como es el sumum de su, digamos, de su presentación, es el colmo de su presentación, cómo esto aparece ya como algo muy peligroso para la sociedad, cuando se produce el estallido. Los estallidos es la explosión de la guerra social, es el equivalente a la explosión en la guerra social. Estamos hablando de guerra social. Si hay guerra, uno asocia con explosiones de distinto tipo, tamaño y dimensiones y daños. Ahora, cuando la guerra social explota en su máximo, ese máximo lo llamamos sin saberlo el estallido. Cuando el estallido ocurre, es tarde, ya eso no se arregla más, ya se rompe el tejido social, se rompe la estructura social, se rompe la cohesión social. De agravarse la guerra social, puede producir la completa disolución social, la aparición del Estado fallido y o constituir la antesala de la desintegración política y territorial del país, de la nación. El Estado fallido que ya comenzamos a transitar los argentinos. Los argentinos estamos en un proceso inicial de estallido social. Esto como de seguir acumulándose la carga de la guerra social, las consecuencias, el producto y subproductos que surgen y son generados por la guerra social, ese estallido se traduce como caos y anarquía.
caos y anarquía, donde no se puede reimplantar el orden, donde vale todo, donde se rompió la ley, se rompió la capacidad de reprimir con la ley, no se puede hacer retroceder a las masas enceguecidas que están en las calles, invadiendo los domicilios y la propiedad privada, no solamente los negocios, no solamente los supermercados, no solamente los shopping, no solamente la fábrica, sino también la propiedad privada individual de cada una de las familias que forman la sociedad nacional, porque eso, ahí llega el estallido, cuando se viola la intimidad y la propiedad privada de las familias. Ese es el estallido real. Ya no se mira solamente si hay shopping, si hay negocio, si hay almacén, si hay supermercado, qué es lo que se puede sacar de acá, qué se puede robar de allá. Es el desborde total. Y ustedes tienen en esta fotografía que yo les paso, es la última, el mal ejemplo de la guerra social que se materializa en este hecho de inseguridad con esta chiquita que han matado arrastrando su cuerpo, enganchada al auto, por dos menores, uno de 14 años y otro de 17, durante 14, 15 cuadras, golpeando ahí en el pavimento, entre el pavimento y la parte inferior del vehículo. ¿Ustedes creen que eso se va a arreglar porque los señores diputados y senadores van a arreglar esto porque van a bajar las penas hasta los 13 años? ¿Ustedes creen que con una imputabilidad a partir de los 13 años se van a abstener de cometer delitos, de repetir este asesinato de esta nena de 7 años, arrastrada a 15 cuadras su cuerpo, fuera de un auto, desgajándose su cuerpo con los accidentes de la calle y en los cruces de calle? ¿Ustedes creen que eso va a bajar? ¿Pero están creyendo eso? ¿Creen que eso es una solución? Les pido por favor que no sean estúpidos. Pues solo un imbécil puede creer eso. Porque todo lo otro, todas las otras cargas que reciben esas personas, hay que preguntarse dónde viven, cómo vivieron 14 y 17 años, en qué ambiente social vivieron, cuáles eran sus impulsos más frecuentes. La inseguridad es un resultado, es la decisión de un hecho. Puede durar 10 minutos, puede durar 5 minutos. ¿Cuánto habrá durado el trayecto de ese auto arrastrando el cuerpo de una chica? ¿Cuánto habrá durado? A 100 kilómetros. 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, 10 minutos, nada más. Por eso hay que hablar de impulsos. Pero el impulso se llena por algo. Hay un preconsumo para que el impulso se produzca. Hay una presituación, que son varios años de existencia o de falta de educación, de falta de cuidado, de falta de enseñar la diferencia entre el bien y el mal. Bueno, estimados amigos, yo no pretendía acabar con este problema hoy. Esto es un problema largo, pero de lo que yo he comentado, si queda el concepto, sería un triunfo para mí, lo tomaría como un triunfo, un éxito. El mal es la ausencia del bien. Donde no hay bien,
hay mal. Y el mal solo puede ser entendido, comprendido desde la perspectiva de Dios. Sin Dios solo va a haber mal, porque el mal es la ausencia del bien. Dios es el bien supremo. Sin Dios, como propagan los anarquistas, los nihilistas, sin Dios solo hay mal. No se olviden, este es un razonamiento muy simple, parece muy simple, pero comprende la idea del bien y qué es el bien y dónde se bebe el bien en la sociedad. ¿Quién lo predica todos los días y en todas las horas? ¿Quién habla del bien? Todo es relativo, le dicen los periodistas, los políticos, los célebres personajes que se pasean por las televisiones y la radio. Todo es relativo. No hay bien. No, el bien es relativo. No hay bien. Eso es lo primero que le van a decir. Estimados amigos, esto es largo para charlarlo, para darlo vuelta, pero si se puede distinguir el bien del mal que Dios ha inscrito en nuestra naturaleza en el momento que empezamos a ser persona humana, tiene una conciencia elemental del bien y del mal que debe ser perfeccionado, porque eso ha sido borrado, ha sido estropeado, dañado por el pecado original. Por eso el hombre tiene que volver al bien a través de la gracia de Dios. Y eso se adquiere solo a través de la religión. Pero bueno, hoy nadie habla de religión. Nadie le interesa la religión. Pero bueno, sigamos luchando por eso. Pero si se llega a entender esto del bien y del mal, es un pasito. Estimados amigos, que Dios los bendiga y será hasta la próxima. Gracias por todo.